Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Bienvenidos a la lectura del libro La sombra de la cruz, por el pastor Stephen Haskell. Capítulo 8. Nuestro sumo sacerdote. Puesto que el Salvador heredó más excelente nombre, Hebreos capítulo 1, versículo 4, que todas las huestes de ángeles celestiales, sus títulos son muchos. Entre los muchos títulos que se le otorgan, ninguno es más caro a la humanidad que los de Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 y 36. Y sumo sacerdote. En virtud de esas dos funciones, levanta a la pobre y caída humanidad hasta hacerla entrar en su glorioso reino de gracia, aún en medio de una tierra maldita por el pecado. En el servicio típico, quien era consciente de estar en pecado debía traer un cordero para ofrecerlo por la falta cometida. El sacerdote no podía oficiar en su favor sin esa ofrenda. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 29. Todo aquel servicio no era otra cosa que una gran lección de jardín de infancia, que hacía de la salvación algo tan sencillo que a nadie se le escapaba el significado. Sí, al apercibirnos de nuestros pecados, nos acordamos de nuestro Cordero y los confesamos, nuestras faltas son perdonadas en su nombre. Entonces, como sumo sacerdote, Él ministra ante el Padre en nuestro favor, presenta los méritos de su sangre y cubre nuestra vida, manchada por el pecado, con el manto de su justicia inmaculada, y nosotros somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo no amaremos a aquel que ofreció su vida por nosotros? Cristo podía decir de su Padre: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Juan capítulo 10, versículo 17. Ese acto aumentó aún más, si cabe, el infinito amor del Padre por su Hijo. En el tipo, la sangre de la víctima era vertida en el atrio. Luego, el sacerdote la llevaba al interior del santuario para presentarla al Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 12. El Salvador en la tierra dio su vida en sacrificio por los pecados. Cuando, como sumo sacerdote, entró en el santuario celestial, recibió el nombre de precursor. En ningún caso, excepto cuando penetra hasta dentro del velo del santuario celestial, ese nombre se aplica al Salvador. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. En todas las formas monárquicas de gobierno, el precursor es un personaje conocido. Va delante, vestido con un uniforme espléndido, con penachos ondeantes, y anuncia la llegada de la carroza real. Aunque las masas lo saludan con júbilo, no es el centro de atención. Los ojos no siguen su paso, sino que se vuelven al camino por el que vino para captar la primera vislumbre del personaje real del cual es el precursor. De las muchas condescendencias de nuestro bendito Maestro, esta es una de las más grandiosas.
al entrar en el cielo como poderoso conquistador de la muerte y el sepulcro, presentándose ante las huestes celestiales y los representantes de otros mundos, lo hizo en calidad de nuestro precursor. Presentó la gavilla mecida, los que levantó de la tumba en el momento de su resurrección, como una muestra de la raza por cuya redención había muerto. Efesios capítulo 4, versículo 8. Así dirigió la atención de la maravillosa asamblea hacia el camino del que procedía en busca de la realeza. Sí, una realeza otorgada por su preciosa sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 10. Son una compañía de pobres y frágiles mortales que tropiezan y caen por el camino, pero al llegar a las puertas celestiales entrarán como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Para nosotros fue muy importante que Cristo atravesara el velo como nuestro precursor, porque todo el cielo observa a la iglesia de Dios en la tierra. Cuando el enemigo lo tiente a dudar y dude del amor y el cuidado de Dios, acuérdese de que, gracias al gran sacrificio que hizo el Hijo, el género humano es tan caro al Padre que dice: el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Zacarías capítulo 2, versículo 8. El cielo y la tierra están íntimamente unidos desde el momento en que Cristo entró en el velo como nuestro precursor. La atención de todos y cada uno de los ángeles de la gloria se centra en los que se esfuerzan por seguir las huellas de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿No son todos ángeles, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué, pues, vacilamos y decepcionamos a las huestes celestiales que nos ven pasar por el mismo camino por el que pasó nuestro precursor como poderoso conquistador de la muerte y del sepulcro? No obstante, no olvidemos que esa senda está manchada con sangre. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. No podemos seguir sus pisadas con nuestras propias fuerzas. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y capítulo 3, versículo 1. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote no era el único que ministraba. También los sacerdotes comunes participaban de esa tarea. Era imposible que un solo hombre llevara a cabo toda la obra, por lo que se requería que todos los sacerdotes colaboraran en los servicios típicos para representar la obra del sumo sacerdote. La obra de todo un año era el tipo de toda la obra que nuestro sumo sacerdote hacía durante el año, en la primera parte del tabernáculo, donde entran los sacerdotes, el sumo sacerdote y los sacerdotes comunes, continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto era así cada día del año, excepto uno. En aquel día el servicio cambiaba y en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Esos sacerdotes eran figura y sombra
de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Jesús entró en el cielo como el antitipo del servicio terrenal que Dios había ordenado. Inició su obra detrás del primer velo del santuario celestial. Cuando la obra típica, ordenada por Dios en la primera estancia del santuario terrenal, encontró su pleno cumplimiento en el antitipo, cruzó el segundo velo, Hebreos capítulo 9, versículo 3, y pasó al glorioso lugar santísimo antitípico. Allí ejecutará el maravilloso servicio que llegará a su fin, con la supresión y la total destrucción de los pecados de los justos. Ni la hueste redimida, ni aun Dios mismo se acordarán de ellos. Cuando Cristo esté junto al mar de vidrio y ponga las relucientes coronas en la cabeza de los que, con lágrimas y paso vacilante, hayan pasado por el camino santificado por las huellas de su precursor y sean cubiertos con mantos blanqueados en la sangre del Cordero, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías capítulo 53, versículo 11. Se alegrará en ellos con cantos y todo el cielo resonará con la melodía de los ángeles que habrán servido a su comandante en la tarea de salvación de almas. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. En todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. La sombra de la cruz, por el pastor Stephen Haskell.